Hola, mi nombre es Elio Masi, soy tutor de inglés y de español. Aquí conoceremos un poco más de la llave para entrar a Canadá. Hoy les presentamos 25 errores cuando estamos aprendiendo inglés. Iniciemos. Número 1. Pensar que se puede aprender rápido. Recuerde, para esto, como para todo lo bueno en la vida, no hay atajos. Requiere tiempo, paciencia y dedicación, así que no existen cursos ni recetas milagrosas. Número 2. Omitir el sujeto en las oraciones del inglés. Recuerde, todas las oraciones en inglés deben tener un sujeto y esto es debido a que los verbos se conjugan prácticamente igual para todas las personas gramaticales. Número 3. Colocar mal el adjetivo. En inglés, el adjetivo va antes del sustantivo. Es decir, en español decimos el carro rojo, pero en inglés se debe decir, por ejemplo, the red car. Número 4. No prestar especial atención y la dedicación que requiere el pronombre it, que como ya hemos dicho, no existe como sujeto en español, y tampoco prestar especial atención a los verbos auxiliares que no existen en español, pero que en inglés son necesarios para las oraciones negativas y para hacer preguntas. Número 5. Olvidar colocar la S o el ES en la terminación de los verbos de la tercera persona del presente en singular, es decir, para he, she and it. Debemos decir he walks, she goes, etc., ¿no? Siempre es importante recordar esa S o ES, ya que es el único cambio en la conjugación en el tiempo presente. Número 6. No aprender las expresiones idiomáticas ni los verbos frases. Como dijimos en la clase anterior, el vocabulario del inglés se divide en palabras individuales y en expresiones idiomáticas que no pueden traducirse palabra por palabra, sino como un ente gramatical conjunto, y los verbos frases, que son súper comunes y que son un verbo más una preposición u otra partícula, y también son muy comunes y muy necesarios que tenemos que aprender, así que hay que prestarles especial atención. Número 7. Pensar que las palabras que se escriben igual o parecidas entre el inglés y el español tienen el mismo significado. Recuerden que entre inglés y español tenemos muchos amigos falsos o falsos connados, así que debemos estar al tanto de esto y reconocerlos correctamente. Número 8. Creer que el inglés se pronuncia como el español. Este sería uno de los errores más grandes porque la pronunciación del inglés es totalmente irregular. Por lo tanto, se recomienda aprender la pronunciación palabra por palabra y no sílaba por sílaba, como en el caso del español, ya que las sílabas en inglés son totalmente irregulares. Número 9. Siguiendo un poco el error anterior, sería pronunciar mal las vocales. Y esto es porque en español tenemos 5 vocales que tienen 5 sonidos únicos. El inglés también tiene 5 vocales, pero tiene un total de 12 sonidos diferentes. Es decir, cada vocal tiene de 3 a 2 sonidos diferentes que tenemos que memorizar y aprender utilizándola dentro de cada una de las palabras del inglés. Número 10. No pronunciar correctamente la terminación ed de los verbos regulares. Esta terminación se le agrega al pasado y al participio pasado y tiene 3 tipos de pronunciación, como la letra D, como la letra T y como las letras ed. Esta pronunciación va a depender de la última letra del verbo infinitivo. Es importante saber pronunciar estos verbos correctamente para poder utilizar el idioma bien. Número 11. Desestimar el estudio de la gramática del inglés. Muchos cursos y programas de aprendizaje hoy en día tienen un enfoque comunicativo que trata de disminuir la gramática, pero de una u otra forma la gramática tiene que estar presente porque, como sabemos, es la estructura del idioma. Así que por favor no desestime la gramática. Cuando usted lo aprenda correctamente, sentirá que tiene la solidez y la estructura para poder expresarse con confianza. Número 12. El uso excesivo del artículo determinado de, es decir, THE, que significa el o la o lo o las. En español lo utilizamos con muchísima frecuencia, en inglés su uso es extremadamente limitado y debemos aprender cuándo se tiene que utilizar. Número 13. Agregar el sonido E a las palabras que empiezan con S en inglés. Como sabemos, en español no tenemos palabras que empiecen con S o con el sonido S, así que es muy común cuando estamos aprendiendo el idioma a decir palabras como student, Spain, Spanish, school. Tenemos que estar al tanto de esto y tratar de eliminarlo y comenzar con el sonido de la S. School, Spain,
Spanish student y así sucesivamente. Número 14. Confundir los adjetivos his y her. Estos son adjetivos posesivos ya que ambos traducen a su en español. Para aquí la clave es saber quién es el sujeto de la oración. Si es él, el adjetivo posesivo debe ser his. Si es ella, el adjetivo posesivo debe ser her. Entonces tenemos que prestar especial atención a esta parte. Número 15. Hacer traducciones literales del inglés al español y viceversa. Esto es muy común, sobre todo en expresiones de uso cotidiano, como por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Tendemos a pensar que debería ser I am agree, y esto es un error. En inglés es simplemente I agree. Y como esta, muchas otras expresiones, así que debemos irnos quitando poco a poco el concepto de traducir literalmente del inglés al español. Número 16. No aprender a deletrear en inglés. Este también es uno de los errores bastante comunes y que nos va a costar muy caro si no lo hacemos, ya que debido a la pronunciación tan irregular del inglés, es muy común que la gente pida que le deletreemos las cosas, empezando por nuestro propio nombre y apellido. Además de eso, también existen muchas letras que son silenciosas en las palabras, como por ejemplo el pasado del verbo think, que es thought, es T-H-O-U-G-H-T, pero simplemente suena Z-O-T, ¿no? Thought. Entonces es importante aprenderse el sonido del alfabeto del inglés y aprender el hábito de deletrear las cosas en inglés. Número 17. No diferenciar cuando se utiliza make y do, ya que ambos verbos traducen al verbo hacer en español. Pero en inglés no se pueden utilizar indistintamente. Hay situaciones donde se debe utilizar make y otras situaciones donde se debe utilizar do. Y debemos aprender estas diferencias. De la misma manera, el error número 18 pudiera ser utilizar el verbo have para expresar la edad. En español sabemos que utilizamos el verbo tener. Decimos tengo 35 años, tengo 40 años. Pudiéramos pensar que en inglés sería I have 35 years, I have 40 years. Pero no, el inglés utiliza el verbo to be. En este caso sería I am 35 years old, I am 40 years old, I am 50 years old, etc. Este tipo de diferencias tenemos que tenerlas claras, sobre todo para evitar ese tipo de traducciones literales que mencionábamos anteriormente. De la misma manera, el error número 19 pudiera ser el no utilizar correctamente las palabras o los verbos borrow and lend. En español tenemos un solo verbo, prestar, tanto para pedir prestado como para dar prestado. En inglés se utiliza borrow para pedir prestado y lend para dar prestado. Entonces tenemos que aprender bien cuándo se utilizan estos dos verbos y de en qué forma y en qué situaciones se utilizan. El error número 20 también pudiera ser la confusión de dos verbos, el verbo tell y el verbo say, que ambos traducen a decir en español. En inglés el verbo tell siempre debe tener un complemento directo, es decir, una persona a quien se le dice algo, como por ejemplo, I tell you the house is very nice. El verbo say no necesariamente necesita ese complemento. Yo pudiera decir I say the house is nice, pero si quisiéramos agregar ese complemento deberíamos utilizar la palabra to. En ese caso deberíamos decir I say to you that the house is nice. Entonces también verbos muy parecidos con el mismo significado, pero se utilizan de manera diferente. El error número 21 pudiera ser la ubicación del complemento directo en los verbos. ¿Qué queremos decir con esto? Las palabras sobre las cuales reciben la acción del verbo. Un ejemplo en español pudiera ser yo lo veo. Ese lo es lo que llamamos complemento directo. En español va siempre antes del verbo conjugado. En inglés siempre va después del verbo. Nunca vamos a decir I eat see, sino lo correcto es decir I see it. I see it. Entonces, en la posición del complemento directo siempre es después del verbo en inglés. El error número 22, y es un error súper común debido a su dificultad para aprenderlas y utilizarlas correctamente, es el uso de las preposiciones. Las preposiciones no tienen ninguna reglas definidas, deben aprenderse poco a poco y en contexto de acuerdo a cada situación. Y un ejemplo de una de las preposiciones más difíciles de aprender es la preposición en español, que traduce a tres preposiciones en inglés: in, at and on, que se utilizan en distintas situaciones y casos y no son intercambiables. Así que las preposiciones también requieren especial atención. El error número 23 pudiera ser utilizar mal las palabras good y well, que sobre todo como las escuchamos mucho en el inglés hablado, utilizadas de manera incorrecta, tendemos a no prestar atención cuando se deben utilizar bien.
Good es un adjetivo y se utiliza con sustantivo, como por ejemplo, this is a good book. Well es un adverbio y se utiliza con verbos, es decir, expresa cómo se realiza una acción. He works well. She studies very, very well, y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener claro cuándo se utiliza good y cuándo se utiliza well. El error número 24 pudiera ser no repasar ni practicar diariamente. El consejo clave que siempre damos es que esto requiere práctica y repaso diario para poder aprender de manera consistente y correcta. Y finalmente, el error número 25, que quizás es uno de los más importantes, es no tener una actitud de aprendizaje. Como mencionamos anteriormente, lo importante, sobre todo estando ya aquí en Canadá, es tener una actitud de aprendizaje. Es decir, cada interacción que tengamos, cada actividad que realicemos aquí en Canadá, siempre debemos tener la actitud de aprender, de identificar estructuras gramaticales, vocabulario, y tener la intención de aprender, y de esa manera pues vamos a progresar mucho más. Bueno, hasta aquí el contenido por el día de hoy. Como siempre, esperamos que les sea de gran utilidad para su experiencia canadiense. Mi nombre es Elio Massi y me puede contactar al teléfono 778-855-0648 o por correo electrónico a elio.massi@gmail.com. El próximo jueves estaremos hablando sobre cómo prepararse para el examen IELTS. Hasta la próxima.